Hola, un gusto saludarles. Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca. En esta 10ª temporada del programa estamos entrevistando a directores y directoras de los centros de nuestra universidad. En esta oportunidad vamos a conversar con el profesor Samuel Ortega, director del CITRA, Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología. Seguramente ustedes saben que el cambio climático está dejando estragos en todo el mundo y uno de los aspectos fundamentales es en la agricultura. El CITRA ha realizado importantes avances en el desarrollo de diferentes tecnologías en pro de mejorar este aspecto. Estimados telespectadores, acompáñenos a Más Conocimiento. Ya estamos en el CITRA. Vamos a conversar con su director, el doctor Samuel Ortega. Profesor, gracias por recibirnos en su casa en el CITRA. Encantado. ¿Ya? En términos generales, cuéntanos qué se hace en el CITRA. Bueno, nosotros en el CITRA estamos dedicados a poder optimizar los recursos, fundamentalmente el agua. Entonces usamos tecnología satelital, estamos usando drones, también estamos incursionando en lo que es la agricultura digital. Y el objetivo principal es poder hacer un manejo más sustentable de los recursos hídricos en la agricultura. Entonces hoy día nosotros tenemos unas plataformas que permiten a los agricultores saber cuánta agua se está consumiendo por los cultivos y en base a ello los agricultores pueden utilizar esa información para optimizar los riegos. También estamos haciendo nosotros estudios de cambio climático. Hoy día estamos trabajando con modelos para hacer predicciones de cómo va, por ejemplo, a crecer la viña en el año 2080. Ah, mira, interesante. ¿Te parece que sigamos conversando en el interior del centro? Ya, vale. Profesor Ortega, comente la relación que existe entre la agroclimatología y la agricultura digital. Creo que es un tema muy relevante. Bueno, mira, el tema de la agroclimatología, fundamentalmente el estudio de todos los fenómenos climáticos que afectan todos los procesos productivos de la agricultura. Entonces nosotros usamos la información climática y esto lo incorporamos a modelos matemáticos y con ello somos capaces nosotros de predecir crecimiento de las plantas y también poder estimar el consumo de agua por parte de las plantas. Para ello nosotros usamos tecnología como las imágenes satelitales, estamos usando sistemas satelitales hoy día, también estamos usando los drones y una serie de sistemas meteorológicos que te permiten entonces recolectar información. Entonces, ¿Eso es agricultura digital? No, todavía estamos en el tema de la agrometeorología. Ya. Entonces, en la agrometeorología nos encargamos de recopilar información. Ya. Pero ahora toda esa cantidad de información tiene que ser integrada. Y eso se integra, ¿no es cierto?, en sistemas informáticos. Ya. Y de ahí, ¿no es cierto?, nace la agricultura digital, que lo que permite es integrar información de distintas fuentes. Entonces tú puedes tener un sistema que es el que estamos construyendo hoy día nosotros con un proyecto, puede integrar información del satélite, información del clima, información de la planta, información del dron y todo eso lo integras en una plataforma informática. Y a eso es lo que nosotros le llamamos, ¿no es cierto?, la agricultura digital. Es decir, tú digitalizas la información, pero para poder transformar esa información, que son datos, tú tienes que trabajar con modelamiento, nosotros le llamamos modelamiento biomatemático. Es decir, usar la física y la matemática para interpretar procesos fisiológicos de tal manera que el usuario, el agricultor común y corriente, se siente en el computador y el computador simule, ¿no es cierto?, simule los procesos fisiológicos. Y de aquí nace, ¿no es cierto?, lo que es la inteligencia artificial, el machine learning, y hay una serie de técnicas que hoy día que están en la agricultura digital que se están aplicando y que en la agricultura está tomando mucha fuerza.
Ahora bien, tenemos un problema, la transmisión de datos. Hoy día con los satélites y con los drones se está generando una cantidad tremenda de datos, pero los agricultores y la gente no sabe qué hacer con esos datos. Por lo tanto, hoy día, ¿no es cierto?, están evolucionando computadores con una capacidad muy potente para desarrollar cálculos. Y así ha nacido, ¿no es cierto?, la computación cuántica, el computador cuántico. Y viene otra generación, que es la agricultura cuántica, que ya empezó ya a evolucionar la agricultura cuántica. ¿Y hacia dónde? ¿Qué significaría ese salto? La agricultura cuántica, fundamentalmente, el salto es transmisión de información. Ya. O sea, hoy día, ¿no es cierto?, por ejemplo, tenemos un dron y queremos traspasar la información a un celular. No se puede hacer porque hay un tema técnico y de cálculo. El computador cuántico eso lo va a hacer en fracciones de segundo. Por ejemplo, si tú quieres simular qué va a pasar con el crecimiento de las plantas el 20.080 debido al cambio climático, hoy día nos demoramos 4 o 5 días en correr los programas para que hagan las simulaciones. Con el computador cuántico eso lo va a hacer en menos de un minuto. Entonces, eso viene con mucha fuerza y por lo tanto, ¿cuál es el mayor problema que yo veo o la limitación que tenemos aquí en Chile? Es que tenemos que formar profesionales en esta área y hay una necesidad importante de profesionales para que pueda tomar estas nuevas tecnologías. Y esa es una de las principales labores también que te menciono, Iván, que está cumpliendo el CITRA, es formar ingenieros agrónomos y también magíster y doctorado en esta área, de tal manera que cuando ya la agricultura digital está, y cuando llegue la agricultura cuántica, estemos preparados para usar la tecnología. Oye, una consulta al pasar antes de hablar de los equipos. Esta tecnología ¿tienen acceso los grandes agricultores o también los pequeños? Bueno, no, en este momento, ahí tenemos una limitación, porque el tema es, tenemos que ver con la alfabetización digital. Me imaginaba algo así. Entonces, en el fondo, las empresas, por supuesto, están más preparadas para absorber la tecnología, sin embargo, los pequeños agricultores no. Entonces, ahí tenemos que hacer un trabajo muy intenso. Yo creo que en todas las áreas, no tan solo la agricultura, sino que en todo, empezar a hacer esta alfabetización digital. Pero se nos produce un gran desafío, porque con este tema de la agricultura digital, la agricultura cuántica y todo esto tecnológico, va a empezar a disminuir las ofertas de trabajo, van a desaparecer actividades agrícolas en la agricultura. Y por lo tanto, pero van a aparecer unas nuevas, y por lo tanto ahí tenemos que tener profesionales preparados. Hay que tener la capacidad tecnológica para poder utilizar esos equipos, etc. Mira, te doy un ejemplo. Por ejemplo, antiguamente se usaban en una viña 400 personas para cosechar. Hoy día, con las máquinas, requieres 10. Hoy día hay otro avance, que, para terminarte la idea, lo que es la robótica. También la robótica está empezando a entrar fuerte. Entonces, la pregunta es cómo preparamos, y ese es un gran desafío que tenemos como universidad, cómo preparamos a nuestros ingenieros agrónomos. Porque este tipo de tecnología nos va a exigir entender bien matemáticas, entender bien física y entender bien la fisiología vegetal. Y también entender bien la programación. Entonces, en el fondo se va a requerir un profesional que logre integrar conocimiento. Por lo tanto, en mi percepción, y muy personal, siento que tenemos que hacer una innovación en la formación docente. En los currículos. Claro. Sí. Samuel, ¿sabes que aquí tenemos, creo que 3 equipos? Ya, pero vamos uno a uno. Ya. Este equipo blanco, ¿de qué se trata? Mira, este equipo es un equipo que permite medir el consumo de agua. Mide el consumo de agua. Con curiosidad, ¿cómo lo mide? En simple. Este es un sensor infrarrojo que cuando pasa, ¿no es cierto?, las masas de aire, calcula la cantidad de vapor, la cantidad de agua que hay en el aire. Y con eso te da el consumo de agua a la planta. ¿Para qué usamos este equipo? Fundamentalmente para validar los modelos de satélite. Porque el satélite, ¿no es cierto?, pasa y te estimula, te dice, el cálculo del satélite te dice, por ejemplo, la planta necesita 5 litros por planta, 5 litros de agua. Pero eso no sabemos si es verdad. Entonces con esto lo validamos, porque esto lo mide. Esto es más experimental. Esto es más experimental. Entonces esto nos permite validar los modelos. Y otra particularidad que tiene que mide CO2. ¿No es cierto? Y el CO2, ¿no es cierto?, atmosférico, hoy día es muy importante, porque estamos haciendo estudios para demostrar que la agricultura, en la producción frutal, recibe el CO2, capta CO2 y capta una cantidad importante de CO2. Y hoy día las empresas frutícolas, para, ¿no es cierto?, todos estos informes de sustentabilidad,
tienen que tener un valor de cuánto carbono Ya. captura el huerto. Y esto nosotros ya tenemos en Olivo, en Avellano, en Viña, tenemos estos estudios y los resultados son realmente interesantes de cuánto carbono están absorbiendo los huertos. Entonces, este tipo de instrumentos nos sirve para ello. ¿Y qué vamos a hacer? Estos son caros, ¿ah? Entonces nosotros lo que empezamos a incursionar es a trabajar con inteligencia artificial, con redes neuronales, para simular el CO2 en los huertos, con información climática. Oye, este equipo que está acá, que obviamente lo conozco de vista, Sí. porque aparece en todos los medios, pero le comentaba fuera de cámara al productor que hace ya muchos años atrás, el primer dron que vieron, tamaño pequeño, fue aquí en el Así, Citra. justamente, en el año Sí. 2013. Mira, Nosotros por allí fue. Claro, partimos Sí. nosotros con el tema de los drones. Coméntanos sobre los drones y este en particular. Mira, desde el 2003 cuando partimos, fuimos los primeros en Chile, Sí, entre bueno, paréntesis, la tecnología ha evolucionado tremendamente. Hoy día el dron ya es un tema, prácticamente una herramienta como el celular. Cualquiera puede comprarse un dron por 800.000 pesos, por 2 millones de pesos. Y puede volar el dron y le puede poner estas cámaras. Todo fantástico, pero la pregunta es, ¿qué hace con la información? ¿Cómo yo transformo esta información, que son datos, lo transformo, por ejemplo, en litros de agua que necesita la planta? Por ejemplo, esa para efectos del Citra, una utilidad tiene que ver con el agua. Exactamente, exactamente. Entonces, mira, esta cámara es una cámara termal, que lo que hace es que mide temperatura sobre el cultivo, ¿no? Cuando tú has ido, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando estábamos con el COVID y uno iba al supermercado y te ponías la cámara y te veía Sí. Es exactamente lo mismo. El mismo fundamento. El mismo fundamento. Pero lo que hacemos nosotros, que captamos esta información y nosotros nos metemos toda esta información en modelos matemáticos. Y el modelo matemático... Solo para... Ya. Estoy pensando en el telespectador. Cuando tú hablas de modelo matemático, ¿puedes desarrollar en simple el modelo, el concepto de modelo? Claro, en el fondo, mira, lo que hacemos nosotros, tú captas la temperatura. Lo cierto es que temperatura, tú la metes a una ecuación matemática. Una ecuación matemática. Una ecuación matemática. Un cálculo matemático. Hace un cálculo matemático, un algoritmo matemático. Un cálculo complejo. por Exactamente, complejo, no es Sí. una suma resta. no es una suma y resta, y después eso te da los litros de agua por planta. Ya. Y lo interesante de esto es que tú puedes calcular los litros de agua en un cuadradito de 6 centímetros. Entonces uno pasa por arriba de la planta y calcula en un cuadradito de 6 centímetros cuántos litros de agua está liberando la planta. A ese nivel de precisión. Interesante. Y aquí tengo otra cámara, que es una cámara multiespectral, que esa cámara nos permite ver crecimiento. Nosotros podemos saber cuántas hojas tiene. Inclusive ahora con el profesor Gonzalo Díaz, de aquí de la Facultad de Ciencias Agrarias, vamos a empezar con este mismo dron a estudiar enfermedades. Entonces con el dron lo que vamos a hacer es estudiar, ¿no es cierto?, la presencia de las enfermedades que hay en la viña. Y con esta cámara, con la cámara multiespectral... Por el tipo de imagen que Sí. pueden aparecer en las hojas. Exacto, lo que pasa es que la cámara esta recibe una señal del cultivo y eso uno lo asocia a las enfermedades. Ya. Entonces, fíjate tú que el dron hoy día, yo he visto muchas empresas que trabajan con drones y utilizan drones, pero yo creo que el mayor desafío es cómo transformamos toda esta información, que es muchísima, la transformamos en conocimiento. Claro, Tenemos- en información útil, en este caso, para el agricultor. El agricultor, pero además que esa información sea económica y que le sirva a resolver los problemas. Claro. El dron tiene futuro. Y ahí es donde, ¿sabes lo que nos están faltando hoy día, profesionales? Lo que yo siento, modeladores matemáticos. Que el tipo, el profesional que entienda la matemática, pero que entienda la fisiología Claro, vegetal. esa mezcla. Y eso mismo ocurre también en medicina. Podemos también Sí. conversar sobre el tema del uso de las matemáticas, ¿no es cierto?, en las ciencias biológicas. Y parece que no solo en este ámbito, sino que en otros ámbitos también, el trabajo interdisciplinario, Totalmente. porque nunca vamos a tener No. el súper especialista en todo. Qué bueno que tocaste ¿No? ese tema. Mira, ¿No? trabajo a mí me tiene muy, muy, muy encantado, porque primero tenemos al ingeniero agrónomo, después, ¿no es cierto?, tenemos a los programadores, porque aquí hay que programar. Tenemos los expertos en mecatrónica y tenemos a los matemáticos. Y qué interesante es poner a un agrónomo, a un matemático y a un mecatrónico a discutir cómo estimar el Correcto. consumo de agua con drones. Bien, Extraordinario.
sigamos conversando sobre el equipamiento que tiene el Citra. Este equipo blanco, ¿para qué sirve? Ya, este equipo en términos técnicos se llama centilómetro. Centilómetro. Y lo que hace el equipo es que envía una señal, una luz, ¿no es cierto?, a un receptor. Este se puede colocar a una distancia de más o menos unos 5 kilómetros, 10 kilómetros. Gran distancia. Sí, una gran distancia. Y lo que hace este receptor es que va midiendo componentes que hay en el aire, en la atmósfera. Entonces le puede medir los componentes del vapor de agua y el calor. Entonces pasa esto, lo podemos colocar sobre el cultivo y con esto nosotros podemos perfectamente evaluar el estrés hídrico de las plantas, si le está faltando o no el agua. Y también nos permite a nosotros estimar, ¿no es cierto?, el consumo de agua que hay en un viñedo o en un huerto. Para eso sirve este equipo que se llama centilómetro. Ya, es decir, ustedes reúnen información del satélite, Exacto. de los drones, Exacto. de mediciones directas en la planta y de centilómetros. Claro, entonces tú te vas a imaginar... Y ahí entran al modelo matemático. Exacto. Entonces, imagínate la cantidad, los gigas de información que se están generando. Entonces, toda esa información tiene que ir a un sistema computacional y ahí tiene que ser digitalizado. Y ahí esa digitalización son modelos. Y luego poder entender la información que se entrega. ¿Cuál es la idea? Es que tú le entregues al usuario, ¿no es cierto?, que es el agricultor, en su computadora, en el celular, le entreguen, ¿no es cierto?, la información que él requiere para regar, en términos concretos. Profesor, sigamos visitando el Citra. Vale. Estamos en otro lugar del centro del Citra y con el profesor Ortega. Samuel, coméntame alguna de las imágenes de estos modelamientos que están allí observando. Perfecto, mira, acá está Daniel, que estudiante está haciendo el doctorado con nosotros. Él está trabajando en la simulación del carbono que está siendo absorbido por parte de los avellanos. Y está fabricando, ¿no es cierto?, desarrollando un modelo. Y ahí ustedes ven los datos y en definitiva la idea es poder entregar una herramienta al agricultor que le permita saber cuánto carbono absorbe los huertos frutales. Y esa información... A propósito de lo que hemos estado conversando, esto de la agricultura digital, aquí trabajan mucho con computadores y modelos matemáticos para sacar información. Claro. Entonces, si usted fija, entonces nosotros estamos en agronomía, que todos pensarían que estamos en el campo, ¿no? Aquí nosotros estamos trabajando fuerte con todo lo que es computadores, sistemas de información, agricultura digital y empezamos a trabajar. Bueno, a propósito de agricultura digital y campo, vamos al exterior. Vamos al exterior. Hemos llegado a la estación meteorológica de la Universidad de Talca con el profesor Ortega, director del Citra. Profesor, ¿qué aspectos de la meteorología se miden aquí en este centro? Esta estación meteorológica es una de las más importantes que hay en la región, tiene aproximadamente 40 años de información y la información meteorológica como temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, radiación solar y precipitaciones es una información que se utilizan por los medios de comunicación para pronosticar el tiempo. Esta información es entregada a los usuarios en forma gratuita. ¿A través de una plataforma? A través de una plataforma o la pueden solicitar. ¿La pueden solicitar también? Claro. Así que... ¿Y la actualizan diariamente? Todos los días esta información es actualizada y la información está disponible para los usuarios. Profesor, hay aquí desde el punto de vista de imagen, debo reconocerlo,
me provoca una atracción especial este equipo. Ya. Me gustaría verlo en un tamaño mayor, ¿no? Sí. Pero, ¿qué mide? Este equipo lo que mide son las horas de luz. Entonces lo que hace es que aquí llega la radiación solar, con este líquido que hay al interior se magnifica, ¿no es cierto? Y quema el papel que está ubicado acá. Y lo que hace uno es mirar cuántas horas está quemado el papel. Y en base a eso uno dice, estas son las horas de luz que hubo un día. Y van entonces reemplazando ese papel diariamente. Todos los días. No, esto se ve todos los días, esto lo ve el profesor González todos los días. Yeah. Es un trabajo bastante intenso. Y bueno, como les digo, tenemos una base de datos climática muy interesante y que está disponible, ¿no es cierto?, en la región. Que tú hablas de 40 años. Por lo menos 40 años de datos. Por tanto, está toda la evolución. Está toda la evolución en los distintos parámetros. Distintos parámetros climáticos. Mira, qué interesante. Profesor, sigamos recorriendo el ya, CITRA, vale. ¿te parece? Estamos conversando con el profesor Samuel Ortega. Profesor, el CITRA cumplió 25 años. ¿Ya? Si pudiese resumir el aporte del centro a la ciencia agraria, a la comunidad, por favor. Bueno, en términos de aporte a la comunidad, el CITRA ha hecho un trabajo importante en la optimización del uso del agua. Con la tecnología que hemos usado hemos logrado ahorros de 30, 50, 70% de ahorro de agua en la agricultura. Eso es un tremendo aporte y lo hemos hecho con las empresas y también con la pequeña agricultura a través de la transferencia tecnológica. En cuanto a lo que es la formación de capital humano, hemos formado ingenieros agrónomos, magísteres y doctores en la área, ¿no es cierto?, del manejo hídrico, asociado a las tecnologías de la información y las comunicaciones, y hoy día, ¿no es cierto?, incentivando fuertemente lo que es la agricultura digital. Y en la investigación, bueno, ustedes han visto toda la instrumentación que tenemos y hemos trabajado fuerte en lo que es el desarrollo de modelos, ¿no es cierto?, matemáticos, para poder interpretar los procesos de productivos y fisiológicos de la planta con el objetivo de entregarle a los agricultores y a la sociedad herramientas que les permita tomar decisiones para poder enfrentar, por ejemplo, el cambio climático. Entonces, si puedo resumir en términos finales, nosotros hemos trabajado en tecnologías que permitan adaptar la agricultura a los futuros eventos de sequía debido al cambio climático. Bien. Un buen resumen. Bueno, lo hice cortito. Mira, tenía como 20 ideas que me quedaron en el disco duro, pero las tuve que cortar. Profesor, como Campus TV, Dirección de Investigación, queremos agradecerle que nos haya recibido en el CITRA. Nada que agradecer. Muy agradecido porque nos vinieron a visitar. Listo. Bien. Y gracias para nosotros. Estimados telespectadores, hemos visitado el Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología, el CITRA, y hemos conocido sus instalaciones y los avances que este centro ha desarrollado a propósito de la sequía, a propósito del cambio climático, cómo aprovechar de la mejor manera el agua. Estimados telespectadores, gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad.